Obviamente negativa porque hemos perdido, ¿no? No podemos sacar nada, no nada positivo, quiero decir, del resultado final. Hemos perdido, pues estamos enfadados, los chicos tocados porque no lo esperábamos y sobre todo yo creo que después de la primera mitad no lo merecíamos, pero el fútbol al final tiene sus momentos y hoy esos momentos nos han sido bastante perjudiciales. Hombre, me quedo con que yo creo que en el global del partido el Toledo ha sido, me atrevería a decir, mejor, sobre todo en la primera mitad. Me quedo con que nos gusta entrar por fuera, con que hemos entrado bastante bien por los dos lados, con que el equipo ha creído, con que el equipo se ha sobrepuesto a inconvenientes que no trabajan con nosotros, como es lo del penalti, lo de los posibles que no... Y hasta ese momento bien. Eso es lo positivo, lo negativo es lo después. Hemos regalado el segundo gol, eso es un error nuestro, eso no es un error de nadie, no nos podemos quejar, es un error nuestro y a partir de ahí no hemos entendido lo siguiente. No se puede desperdiciar, son 35 minutos todavía o 40, lo que queda no se puede desperdiciar tanto tiempo por dos errores puntuales. Trabajaremos en el aspecto también psicológico y trabajaremos en el aspecto de que los cambios, cuando son tan ofensivos, hay que seguir jugando. Hay que seguir. Nosotros no somos un equipo de todo juego directo, lo podemos mezclar porque tenemos jugadores para ello, pero todo juego directo tenemos las de perder. No, la verdad que no lo he entendido, no he entendido nada porque yo simplemente le he dicho al línea en la jugada que nos pita un penalti, se supone que por patada, y el jugador del Baracaldo se lesiona muscularmente, se queja atrás y se lesiona muscularmente, y se le he dicho, pita un penalti y se lesiona muscularmente, y por eso dice, me amonesta. Y luego cuando han perdido tanto tiempo, que nos pone 3 minutos, que cuando lo de los 3 minutos era para, digo yo, que alguien viene a ver los partidos porque lo vea, porque en este partido que han entrado no sé cuántas veces, ha habido cambios, se ha parado, se han devuelto balones, 3 minutos, le he dicho eso, que no me importaba, pero que lo añadiera y que me iba a expulsar. Un poco perseguido me he sentido, pero bueno, son cosas, porque la verdad que no, tal como está el tema, si no me ha expulsado de casualidad, y no, la verdad que no he dicho nada, no he entendido un poquito. Yo creo que hay que normalizar un poco este tipo de situaciones, ¿no? Porque si no sé dónde vamos a llegar, pero sí me extraña un poco mirar más fuera que dentro, y hay que mirar más dentro que fuera.